En 1912 nace Alan Mathieson Turing en Maida Vale, Londres, el 23 de junio. Su padre fue Julius Mathieson Turing, que supervisaba la recaudación de impuestos en áreas rurales y gestionaba disputas de tierras en la India. Su madre Ethel Sarah Stoney. Viajó a este país, especialmente al inicio de su matrimonio, pero se estableció en Inglaterra para criar a sus hijos, ya que la vida en la India no se consideraba adecuada para la salud y educación de los niños. Esto la llevó a vivir separada de su esposo durante largos periodos. Su padre murió el 3 de marzo de 1947, a la edad de 73 años, cuando Alan Turing tenía 34 años. Su madre murió en marzo de 1976 a la edad de 95 años. Alan llevaba ya 22 años de fallecido. Alan tuvo un hermano 4 años mayor llamado John. No eran cercanos, debido a diferencias de personalidad e intereses. Durante su infancia, ambos pasaron largos periodos separados, ya que fueron criados en diferentes hogares y escuelas. John trabajó como ejecutivo financiero en diversas empresas en el extranjero. Alan Turing aprendió a leer por sí mismo y mostró fascinación por las máquinas desde muy joven. En 1922, a los 10 años, ingresó a St. Michael's School, en Hastings, Inglaterra, mostró habilidades en matemáticas. Alan sufrió bullying en la escuela por ser diferente y mostrar poco interés en deportes. En 1926, a los 13 años, ingresa a Sherborne School. Alan decidió viajar en bicicleta durante casi 100 kilómetros para no perder su primer día de clases, debido a una huelga general en Inglaterra porque no había transporte disponible. Él era brillante en matemáticas y ciencias, pero no destacaba en literatura, historia o redacción. En 1927, a los 15 años, comienza a estudiar teoría cuántica y lógica matemática. En 1928, a los 16 años, desarrolla interés por la relatividad y las matemáticas avanzadas. En 1930, a los 17 años, fallece Christopher Morcom, su amigo cercano e inspiración intelectual. En 1931, a los 18 años, inicia sus estudios en King's College, Universidad de Cambridge, con una beca al mérito. En 1932, a los 20 años, publica su primer trabajo sobre probabilidad matemática. En 1934, a los 22 años, se gradúa con honores en matemáticas en King's College. En 1935, a los 23 años, es elegido miembro de King's College por su trabajo matemático. En 1936, a los 24 años, publica su influyente artículo sobre la máquina de Turing, que es un dispositivo conceptual que calcula. En 1937, a los 25 años, comienza a desarrollar ideas sobre la inteligencia artificial. En 1938, a los 26 años, obtiene su doctorado en filosofía en Princeton. En 1939, a los 27 años, se une a Bletchley Park al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El equipo U-8 para descifrar códigos navales alemanes. En 1940, a los 28 años, diseña la máquina Bombé que permitió descifrar los mensajes encriptados por la máquina Enigma, que utilizaban los nazis. Se estima que su trabajo y el de su equipo en Bletchley Park acortó la guerra de 2 a 4 años. Y salvó entre 14 y 21 millones de vidas que se habrían perdido si la guerra hubiera continuado. Esto dio a los aliados información clave sobre movimientos militares alemanes, permitiéndoles evitar ataques. En 1941, a los 29 años, se compromete por pocos meses con Joan Clarke, que tenía 24 años, colega en Bletchley Park, hasta que terminaron su compromiso porque Alan le reveló a ella que era homosexual. Alan era amable y brillante. A Alan le apasionaba resolver acertijos matemáticos, la naturaleza y el atletismo, ya que corría al nivel de los atletas olímpicos. Su fruta favorita era la manzana. Alan ayuda a descifrar el código Lorenz, que era utilizado por altos mandos nazis. En 1942, a los 30 años, viaja a los Estados Unidos para colaborar en proyectos de descifrado. En 1943, a los 31 años, contribuye al desarrollo de Colossus, primera computadora electrónica. Mejora sistemas de cifrado para comunicaciones aliadas. En 1945, a los 33 años, recibe la Orden del Imperio Británico por su trabajo en la guerra. Diseña el concepto inicial de la computadora ACE. En 1946, a los 34 años, publica un diseño para computadoras almacenadas. Escribe un informe clave sobre capacidades futuras de computadoras. En 1947, a los 35 años, explora la biología matemática y los patrones naturales. En 1948, a los 36 años, se une a la Universidad de Manchester como investigador principal. Publica trabajos pioneros sobre autómatas y computación. En 1949, a los 37 años,
trabaja en la primera computadora funcional de Manchester. Realiza predicciones visionarias sobre inteligencia artificial. En 1950, a los 38 años, propone el famoso test de Turing para evaluar la inteligencia artificial. La prueba de Turing responde la pregunta si una máquina puede pensar como un humano. En 1951, a los 39 años, diseña modelos matemáticos que explican patrones animales. En 1952, a los 40 años, es arrestado y condenado por indecencia grave debido a su homosexualidad. Se somete a castración química como alternativa a prisión. En 1953, a los 41 años, a pesar de su condena, continúa su investigación en biología matemática. En 1954, a los 42 años, fallece el 7 de junio, por suicidarse con cianuro, mordiendo una manzana impregnada con el veneno. En 1966, se establece el Premio Turing, el máximo reconocimiento en informática. En 1999, es nombrado uno de los 100 británicos más importantes del siglo XX. En 2009, Gordon Brown, primer ministro, emite una disculpa pública por su trato. En 2012, se celebra el centenario de su nacimiento con eventos globales. En 2013, la reina Isabel II le otorga un indulto póstumo por su condena. En 2019, se anuncia que su imagen estará en el billete de 50 libras en el Reino Unido. Una frase de él decía: «Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer». Este es un resumen de la vida de Alan Turing.